Bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión, en el que abordaremos el tema dinámicas familiares en miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un estudio desde las experiencias y significados religiosos. Esta investigación surge a partir de una revisión previa de diversas fuentes, incluyendo revistas institucionales de la Iglesia y estudios científicos, lo que nos permitió construir una base teórica sólida, definir los objetivos claros y orientar el enfoque de nuestro trabajo. A partir de este proceso, diseñamos una serie de preguntas semiestructuradas que serán aplicadas a 3 miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estas preguntas buscan explorar desde sus propias experiencias cómo se configuran las dinámicas familiares y qué papel juegan los significados religiosos en su vida cotidiana. A continuación daremos paso a este espacio de diálogo, donde las voces de los participantes nos permitirán comprender de manera más profunda la relación entre familia, fe y construcción de sentido. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Bolívar. Por favor, nos regala su nombre. Buenas tardes, Isabel. Mi nombre es Yanelis Ávila Cárdenas. Bueno, Yanelis, ¿nos puedes por favor regalar la información de cuánto tiempo llevas haciendo partícipe de la organización de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y cuántos años tienes tú? Bueno, empiezo por cuántos años tengo yo. Tengo 52 años y llevo 18 años en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, ¿qué transformaciones se evidencian en las relaciones familiares a partir de la integración activa en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, Isa, si mi hijo estuviera acá, él me diría yo fui el más beneficiado, porque yo castigaba a mi hijo de una manera muy brusca. Era tremendo, era muy tremendo. No había día en los que no me mandaran a llamar del colegio. Y yo no tenía como esa, por decir, como que me hayan enseñado cómo debía. O sea, siempre mi mamá fue, no, corrígelo, dale duro. Y yo aprendí eso. Y yo lo maltrataba tanto, y cuando empecé a conocer las cosas de Cristo por medio de la iglesia, ya yo me di cuenta que no era la forma. Entonces sí que fue beneficiado mi hijo, porque ya no le volví a pegar de esa manera. O sea, hubo una ocasión que él se acuerda y él se ríe ahora, en la que yo a ellos les decía algo y yo se los cumplía. O sea, si yo le decía, si tú te sales a la calle, si yo te encuentro en la calle, yo te voy a dar 2 correazos. Y yo se lo cumplía, yo le daba esos 2 correazos. Pero también le cumplía cuando le decía, si me traes nota de 4.5, 4.8, de 5, nos vamos para el Jaime Duque, nos vamos para Piscilago, cuando eso estábamos viviendo en Bogotá. Y también se lo cumplía. Entonces, pero en esa ocasión hubo un tiempo en el que todos los días me botaba algo, todos los días, ya fuera el lápiz, el borrador, el sacapunta, todos los días venía, se me perdió, pero era porque era muy desordenado, o sea, todo lo dejaba tirado. Y esa vez recuerdo tanto que él llega y ni siquiera da las buenas tardes, sino que ¡pum!, se sube hacia su habitación y le preguntó a su hermano mayor, que siempre fue mucho más tranquilo que él. Papi, le dije, papi, ¿qué pasó con Steven? Me dijo, mami, ¿qué pasó, Naita? Botó la cartuchera completa. ¿Qué significaba eso? Que le iba a dar un correazo por cada lápiz que él iba a seguir botando. O sea, que botó la caja de colores completa, el lápiz negro, el lapicero rojo, el lapicero negro. Bueno, en sí eran 24 correazos. Y yo lo cumplí. A mí se me cansó la mano de pegarle. O sea, fue terrible. Y él ahorita le dice a mi hija menor, le dice, tú eres una afortunada, tú eres una suertuda, porque
si hubieras vivido en el tiempo en el que nosotros vivimos cuando mami no conocía del Señor, ya no estuvieras viva. Y entre cierta chanza era cierto, porque yo lo castigaba muy fuerte. Bueno, ¿y de qué manera se distribuyen y negocian las responsabilidades domésticas y de cuidado en familias que participan regularmente en las actividades eclesiales? Bueno, vivíamos todos, los 3 hijos, mi esposo y mi persona juntos, y por lo general siempre me acompañaban el domingo, porque los otros días ocupados, uno estudiando, nosotros trabajando, entonces íbamos los domingos a la iglesia. Y eso sirvió mucho, porque, bueno, 2 de mis hijos se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y fueron sellados por el Espíritu Santo. Y entonces eso a ellos como fue un cambio completamente, porque ya no se escuchaba gritería, ya no se escuchaban malas palabras en mi casa. Entonces eso sirvió muchísimo. O sea, ir y ya teniendo como el temor que Dios está en todo, que Él lo llena todo, que si contesto mal el Señor me está escuchando, que si dejo de hacer así mi mamá no esté. No, por ejemplo, a mi hijo mayor le correspondía hacer el almuerzo cuando yo tenía turno de día. Y él decía, si yo no empiezo a las 11, es como si mi mamá me estuviera viendo, porque yo decía, el Señor está ahí y me está como que mirando, tienes que empezar, Entonces influyó mucho el temor a Dios. Bueno, ¿y cómo influye esa práctica de la fe en la percepción de autoridad y liderazgo dentro del hogar? Eso es la parte vital como tal, esa fe. Porque es que ellos aprendieron que la fe es esa certeza. Entonces es esa convicción de que aunque no esté, ahí está, de que lo vemos por la fe. Entonces yo diría que para mí un alivio, porque a medida que esa fe fue creciendo en ellos, ellos fueron más responsables. Ellos no se conformaban como era antes. Hago por donde paso ya y ya. No, o sea, se iban más allá, como que eso de que definitivamente yo tengo esa fe de que Dios me está viendo. Entonces yo lo voy a hacer como dice la palabra, como para con Dios y no como para que mi mamá lo vea. Entonces ahí diría yo que yo fui la más agradecida. Bueno, ¿y en qué medida las expectativas religiosas se articulan con los proyectos personales y profesionales de los hijos en estas familias? Gloria a Dios por eso. Mi hijo mayor, él es técnico electricista, pero su anhelo es tener él su propio carro y él mismo conducir su propio carro, ¿sí? Lo otro lo hace como que debo hacerlo para mantener un empleo, mantener un sueldo, pero lo que más me agrada es que él me dice, mami, gracias a Dios, porque todo el tiempo pone a Dios por delante. Gracias a Dios que me aprobaron un crédito, mami, gracias a Dios el carro va a salir. Entonces, como que veo esa confianza en Dios firme de que ellos, antes de que es con mi trabajo que lo conseguí, no, ellos dicen, gracias a Dios que lo conseguí. ¿Cómo se configuran las dinámicas familiares en los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, a nivel de la comunidad de la iglesia, siempre están como el grupo de los jóvenes, el grupo de las damas, entonces mis hijos, gracias a Dios, encajaron. Mi niña, la menor, empezó a estudiar para tocar la batería. Entonces, fue como una forma de tenerlos ocupados con todo lo que se ve afuera en el mundo. Sí, que afuera se muestran cosas que aparentemente son buenas, son fáciles y que tienen lo que supuestamente quieren ellos ahí rapidísimo. Entonces, esa actividad de ellos, ir a practicar un arte en la iglesia, para mí fue tranquilidad, porque yo me iba a trabajar tranquila sabiendo que ellos venían del colegio, mi hermano los recogía y los llevaba a la iglesia. Entonces, fue tranquilidad para mi vida, esa actividad de la iglesia. Bueno, ¿qué prácticas
religiosas forman parte de la vida cotidiana familiar? Bueno, de hecho, hay dos prácticas que no hemos dejado de hacer a pesar de que ya ellos que son los mayores, mis dos hijos, uno está en Bogotá, otro está acá en Barranquilla, ya casado con su hogar, lo seguimos haciendo virtualmente, hacemos una hora de oración, nos conectamos y ahí están ellos conectaditos, hacemos 4:30 de la mañana todos los lunes y no solamente mis hijos, sino también mis hermanos, mis tíos, mis tías, mis sobrinos, entonces seguimos practicando. ¿Cómo indujo usted esa práctica en su familia? Pues de hecho no fui yo, o sea, diría mentira si digo yo fui la que, no, fue mi pastor nos dio la idea de hacer altar familiar y yo lo practiqué con ellos porque nos enseñan que no debemos forzar nada, que nosotros presentamos una idea y si ellos la cogen, gloria a Dios. O sea, que no hay como esa fuerza, lo tienes que hacer. Y cuando se los planteé a ellos, mira esto, de hecho ellos mismos me ayudaron a buscar un versículo, porque cuando vivíamos en familia todos, estábamos todos juntos, lo hacíamos a diario, 1 hora diaria, el altar familiar era diario, no era una vez a la semana como es ahora. Entonces ellos mismos me ayudaron porque la tecnología me atropella. Entonces ellos mismos buscaron, bueno mami, para el lunes vamos a enfrascarnos en lo que, como que buscar al Señor para que nos dé sabiduría, para, sí, los que estamos estudiando nos vaya bien. Y buscaron versículos que lo llevara a la sabiduría. Fue bonito porque yo prácticamente no hice nada. Ellos hicieron una cartelera y pusieron el lunes, vamos a orar para que nos dé sabiduría. El martes vamos a orar para que el Señor nos dé, que tengamos paciencia. El miércoles vamos a orar para que donde vayamos tengamos temor de Dios. Y así sucesivamente lo hacíamos 1 vez a la semana y fue de bendición. ¿Y cómo influyen las normas religiosas en los roles familiares? ¿Cuáles son esas normas religiosas y cómo han influido en su familia? En las dinámicas familiares. Bueno, cuando hablamos de dinámica, pues ahí metería yo como ese altar familiar. Pero otra es que cuando se cumple año, no solamente nosotros como mamá e hijos, sino familiar, toda la familia. Entonces, cuando alguien de la familia, mi hermano, mi sobrina, los más cerquitas, ¿sí? De la familia, mi mamá, cumpleaños, tratamos de todos ir, o sea, si es mi mamá, lo que más podamos ir a donde está mi mamá, compartimos en familia, cantamos, hacemos juegos como tal, pero sin salirnos de las prácticas de la iglesia, ¿sí? No ponemos música del mundo, sino música cristiana, juegos cristianos, y realmente no hay una gota de alcohol. Y eso que todavía hay muchos que no han llegado a los pies de Cristo y respetan eso, es lo más bonito, porque a pesar de que ellos siguen allá, que se emparrandean, que amanecen, cuando nos reunimos no lo hacen. Y ellos mismos dicen, oye, mira, ve, pasamos 3, 4 horas y ni una gota de alcohol y la pasamos bueno. Entonces, ha influido mucho la vida cristiana, la verdad. ¿Cómo perciben los participantes de la relación entre religión y convivencia familiar? Bueno, de hecho, uno de mis hermanos, el que es más, por decirlo, más duro, sí, que le han sucedido muchas cosas, el Señor lo ha orillado a cosas grandes, grandes. Él tiene unos testimonios que solo cuando está borracho dice, oiga, el Señor me libró de esto y yo todavía no me reconcilio, porque él entregó cuando pasó este caso tan tremendo en su vida, él se entregó al Señor, pero a la semana se volvió a ir para el mundo, ¿sí? Y solo cuando él está así como con esos tragos en la cabeza, él empieza, oiga, el Señor ha hecho esto, otro, y yo sigo duro. ¿De qué forma, manita? Se dirige a mí, dice, ¿de qué forma, manita, yo hago para que el Señor como que me obligue? Y ahí es donde yo le digo, no, el Señor no obliga a nadie. El Señor te ha llevado a los momentos más fuertes
para que tú veas la gloria de Él, para que tú veas ese poder de Él, pero es tu decisión, tú decides si te sigues estando allá como estás o si aprovechas la oportunidad de esa salvación de vida eterna que te ofrece el Señor. Entonces es mi hermano, o sea, como te digo, él es como el más fuerte, ¿sí? Pero cada vez que le nace la niña, que ahorita el Erin ya tiene 4 años, la niña menor, él, a pesar de que está en el mundo, no va a la iglesia católica que la bauticen, sino que él viene acá a la iglesia y la presenta para que el pastor la presente y la iglesia ore por ella. Entonces, a pesar de que está afuera, se mantiene como en esas actividades de la iglesia. Bueno, y yéndonos un poquito atrás, por allá en los años de pandemia, pues quisiera saber cómo era la relación familiar antes de la pandemia, en relación con la participación en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sabemos que la pandemia fue un golpe duro, tanto emocional como económicamente, en las personas, en las familias. Entonces, ¿cómo se conjugó todo esto entre la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la familia y la pandemia? Bueno, bendito Dios. En Bogotá es donde está la mayoría de mi familia y todo el tiempo hacíamos virtualmente una hora de matutinos o ya fuera alborada, como le decíamos en el pueblo, virtual. Y ellos decían que habían visto la mano poderosa de Dios actuar, porque es que ninguno estaba trabajando, ninguno. O sea, a todos los mandó para la casa las empresas, ¿sí? Solamente uno se quedó trabajando y la empresa mandaba un vehículo a recogerlo porque era como esencial la presencia de él en ese cargo. Pero solamente él trabajando y los otros sin sueldo. Y ellos decían, vemos la gloria de Dios porque no nos hemos acostado sin comer. Y ellos, mira, mi hermano se subió y me da una pena y una vergüenza porque yo digo, hombre, ¿cómo no hacías ejercicio? ¿Cómo era que solo comías y comías? Se subió 10 kilos y cuando, o sea, decía, no sabemos qué vamos a desayunar y estaba la comida ahí, llegaba alguien tocando, mira, aquí está esto, mira, aquí está el pollo, aquí están las costillas, aquí están las alitas, aquí está la menudencia. O sea, se vio el poder de Dios actuar. Los hermanos de la iglesia, los que tenían negocio, mandaban que el bulto de papa, porque la familia es grande, mi familia que está en Bogotá es muy grande. Entonces, ustedes miran cómo hacen llegar, pero aquí está el bulto de papa, aquí está el bulto de plátano, aquí está el bulto, o sea, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Y en mi caso me fui para el pueblo a cuidar a mi mami, que mi mami es una persona avanzada de edad, y nos daba miedo que se fuera a enfermar y que estuviera sola. Entonces yo me fui con mi niña, mis hijos se quedaron en Bogotá y no les faltó nada, absolutamente nada. Yo estaba tranquila en el pueblo porque yo los llamaba, hijo, ¿qué hay para mañana? Mami, nos trajeron esto y esto y esto. O sea, fue maravilloso. Y en el pueblo que hacíamos nosotros, como no todo el mundo tenía un celular que tuviera datos, entonces el pastor, él llevaba, todas las mañanas dejaba una guía para que nosotros nos guiáramos por esa y hiciéramos, ya fuera si era de Dorcas, si era de jóvenes, tuviéramos esa guía para que la enseñanza llenara a todos, los jóvenes, los más adultos, los más viejos. Entonces estuvimos complementados, la verdad, a pesar de que no podíamos salir, lo teníamos todo, el Señor nos los tenía todo ahí. ¿Por qué en la Iglesia Pentecostal se consideran entre sí como una familia? ¿Por qué se tratan de hermanos? Gloria al Señor Jesús, porque somos uno en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros decidimos obedecer, perdonen, cito una cita bíblica, Marcos 16, 17 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces el Señor ahí cuando manda esa como es
esa orden de que toca ir y nosotros decidimos escuchar esa orden y decidimos creer. Entonces, al momento de creer, el Señor me dice ya más adelante, no es suficiente con creer, tienes que aceptarlo y ponerlo por obra para que así seas considerado hijo de Dios. Entonces, cuando yo me hago hijo de Dios y otro también se hizo hijo de Dios, ya venimos a ser una sola familia. Somos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, ¿y cómo se describen las relaciones familiares durante la pandemia, considerando la vivencia y práctica de la fe dentro del hogar? Bueno, déjame decirte, Isa, que realmente no hay nada más satisfactorio que el testimonio que uno da. Porque es que si yo le exijo a mi hijo que se comporte bien, pero yo no me estoy comportando bien, y digo comportando bien cuando me dejo guiar por la ira. Sí, la palabra dice airauma no pequé, o sea, es normal sentir rabia, eso es normal. Lo que no debo hacer como cristiana es mantener esa ira, es con ira castigar a mi hijo. Entonces, ¿cómo le enseño yo a mi hijo que realmente obedezco al Señor? Cuando viene esa ira, ¿sabes qué hago yo, hija? Yo me voy al cuarto y yo grito, ¡ay! Porque tengo mucha rabia. Y yo grito, y después que grito, yo le digo, Padre, perdóname, Señor, ayúdame a manejar esto, ayúdame a no matar a ese muchacho a palo, porque es que hay cosas de cosas, ¿oíste? Entonces, cuando yo salgo de esa conversación con el Señor, ya yo voy donde mi hijo y ya estoy calmada. Entonces él lo siento y ellos me miran a la cara y me dicen, mami, pero no me mire así. O sea que ya ellos ven una autoridad, o sea, como que definitivamente así como mami me está enseñando, debo hacerlo. Y ellos me dicen a mí, mami, mire que me sirvió esto porque en el trabajo el jefe vino bravo, yo no sé qué le pasó. Y mami, yo pensé en usted cuando yo le hice la embarrada y usted cómo vino después de allá que la escuché gritar en el cuarto. Yo hice eso mismo, mami. Y entonces es eso, Isa, como que darle ejemplo de cómo manejo yo las cosas, si estoy en Cristo o cuando no estoy en Cristo. O sea, se podría decir que su manera de regular sus emociones es yendo a esa presencia, a ese ser en el que ustedes creen. Amén, totalmente, totalmente, porque es que sabemos que Dios todo lo conoce. Él fue el que me creó, cada célula, cada partícula de mi cuerpo, Él la creó, Él la formó. Entonces, como Él me formó, Él me creó, Él me conoce a la perfección. Entonces, pero cuando yo lo confieso con mis labios, Señor, me siento así, no es que Él no lo sepa, Él lo sabe, pero cuando yo hago ese gesto de Señor, ayúdame, Él inmediatamente no se hace esperar. Y entonces Él que moldea mis pensamientos, me ayuda a controlar mis emociones, porque no está mal ponerse bravo. Lo que está mal es mantenerse bravo, ¿sí? No está mal llorar, lo que está mal es seguir llorando. No, tenemos que vivir la emoción, pero seguir adelante. Y eso solo nos ayuda el Señor, Isa. Bueno, muchas gracias por participar de esta entrevista. Muchas gracias por darnos su respuesta. Fue un placer. Dios permita que te ayude para tu trabajo que tienes que hacer y que realmente, así como me ha ayudado a mí y a mis hijos y a mi familia, el Señor también les ayude, no solo a ti, sino a tu grupo de trabajo, a tus docentes, a esos profesores que se preparan para educarles a ustedes, que es aconsejarles que se dejen guiar por esa mente maestra que es Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Isabel Bolívar. Por favor, regálame tu nombre, tu edad y cuánto tiempo llevas siendo miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, mi nombre es Grace Castro, tengo 36 años y desde los 21 años soy miembro activa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Bueno, Grace, ¿qué transformaciones se evidencian en las relaciones familiares a partir de la integración activa en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, muchas transformaciones porque cuando yo empecé a tener un hogar, no, no era cristiana, y cuando me bauticé, ya de ahí empecé a saber un poco más cómo debía manejarme en mi vida cristiana y también en mi vida familiar, con ese instrumento, con ese manual que Dios nos dejó, que es la Biblia. Entonces, muchos conceptos de mi vida cambiaron y ya empecé a alinearme con todo lo que la Biblia nos manda, y mi familia fue cambiando desde ese momento. Cuéntame un poco cuáles fueron esos cambios que viste en esa transformación de cuando no eras parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, en la economía, porque la iglesia y la Biblia nos enseñan mucho acerca de la mayordomía, entonces fue un paso muy importante, y fue también ese consejo con mi esposo, porque él no es cristiano, él no es convertido. Entonces ahí entre los dos pudimos conversar, y con lo que él sabía que le habían enseñado a su familia y también lo que me había enseñado mi familia, pero con la Biblia ya pudimos ser algo más concreto nuestra vida económica. ¿De qué manera se distribuyen y negocian las responsabilidades domésticas y de cuidado en familias que participan regularmente en actividades eclesiales? Bueno, yo siempre he tenido cargos en la iglesia, mi esposo lo ha entendido así, y al momento de que yo vengo a los servicios martes, jueves, día de la semana que le tocan a colegio a los niños, él se encarga de las tareas, y también los sábados mi niño también da clase de música, también él se encarga de él. También en los quehaceres de la casa, pues yo me levanto muy temprano, hago todos los quehaceres, dejo todo listo y así puedo venir a la iglesia y cumplir en mi casa y también con mi esposo. Al momento de ponerse de acuerdo en esta distribución y en esta negociación de responsabilidades domésticas en la casa, ¿han tenido alguna dificultad? Bueno, siempre va a haber diferencias porque somos personas muy diferentes en nuestra crianza. Yo soy del pueblo y él es de acá de la ciudad, y siempre hay una diferencia cuando nos criamos los citadinos con los del pueblo. Pero la iglesia también nos ha ayudado como que a esas diferencias, como a llevarlas por las enseñanzas de los cultos de familia, las enseñanzas también de pronto en el trabajo de él, cuando hace recursos humanos, las capacitaciones. Entonces la vida secular con la vida cristiana la hemos unido y nos ha ido muy bien. ¿Cómo influye la práctica de la fe en la percepción de autoridad y liderazgo dentro del hogar? Bueno, sabemos que la Biblia nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar y que yo soy su ayuda idónea, y él es la cabeza. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, siempre hemos sabido llevar las situaciones, yo cumpliendo con lo que me toca y él, que es el proveedor del hogar, también cumpliendo con todas las cosas que le corresponde. Y también con los niños, porque yo en tiempos he trabajado y siempre hemos sabido de pronto cómo manejar. Se han presentado inconvenientes, pero siempre guiados por la palabra del Señor, de que debemos de respetarnos, amarnos y siempre estar en comunicación con los niños y por nuestro hogar. ¿En qué medida las expectativas religiosas se articulan con los proyectos personales y profesionales de los hijos en estas familias? Bueno, es muy importante cuando nosotros somos cristianos, porque ya sabemos el propósito que Dios de pronto ha mandado para con nosotros en nuestra vida, que primeramente en lo eclesiástico es predicar el evangelio, pero que también en nuestra vida secular tenemos que educarnos muy bien,
Pues yo tengo 2 niños, Santiago y Alana. Santiago ya está haciendo 10 décimo y la niña está haciendo segundo grado. Pero Santiago siempre ha tenido claro que él quiere ser arquitecto, y siempre cuando él va al colegio o tenemos la oportunidad de hablar, siempre nosotros le decimos que él como cristiano es el ejemplo en su curso, que tiene que poner el ejemplo en sus notas, en su comportamiento. Entonces siempre cuando vamos al colegio, siempre Santi pues siempre resalta por eso, porque la profesora siempre dice Santi es muy respetuoso, es un caballero, y él siempre pues nos ha dado así. Entonces yo pienso que desde que conocimos al Señor ya sabemos cómo educar a los niños y cómo hablarles en el momento de pronto no violencia intrafamiliar, porque también hemos optado a eso. Una vez estábamos haciendo un ejercicio con Santi delante de la iglesia y le preguntaron a Santiago que cuál fue la vez que él se acuerda que los papás le hayan pegado o lo hayan. Y él dice claramente que no, porque no llegamos a esos extremos, porque ya él sabe cuáles son las reglas y él las cumple. Y como él también es cristiano, entonces siempre está la oración y siempre está la lectura de la palabra, y pues nos hemos llevado muy bien por ese aspecto. Grace, me causa curiosidad algo que dijiste, y fue que le dicen a Santiago que él debe ser un ejemplo porque también es cristiano y debe ser un ejemplo a donde vaya. ¿Cuál es la reacción de Santiago al escuchar esto por parte de sus papás? Bueno, Santi hay veces nos deja sorprendidos porque él, gracias al Señor, ha sido un niño muy maduro y siempre él está como muy centradito en sus cosas. Tanto fue que una vez me llamó mucho la atención porque en su curso había un problema con unos niños de que se sentían mal por su aspecto físico y querían llegar a un punto de depresión y también de suicidio. Y yo le pregunté, porque eso me preocupó, y yo le pregunté a él que cómo se sentía, que si él algún día había pensado en lo que pensaban los compañeros. Y pues él muy sabiamente me dijo que él se aceptaba como Dios lo había mandado, y que si de pronto era gordo, hacía ejercicio y comía poco para ponerse flaco. Y si era flaco, comía mucho y también hacía ejercicio para ponerse gordo. Que si de pronto tenía la nariz muy grande, pues cuando ya fuera un arquitecto, iba a tener plata para hacerse una cirugía. Y que todo en esta vida tenía solución, menos que su alma no se salvara, que su alma se perdiera. Entonces la verdad es que ese día yo me quedé muy sorprendida por eso, porque él tiene 15 años y al darme esa respuesta, pues yo dije, bueno, gracias Señor, porque de pronto no me voy a preocupar por ese lado, pero yo sin embargo siempre estoy preguntándole y siempre estoy diciéndole, Santi, ¿cómo te portaste? Santi, mira que están poniendo quejas de los otros niños, cuidado, me vas a hacer quedar mal. Y él, no, mamá, tú sabes que yo sé cómo debo comportarme, entonces eso nos deja un poco más tranquilos. O sea que ha influido de manera positiva y integrar la dinámica eclesial en la familia. Claro, eso ha sido porque en este tiempo hay muchas familias disfuncionales, muchas familias, mucha falta de amor entre los hijos, los padres, y mucha violencia intrafamiliar también. Y mucho, o sea, los niños ven a sus papás venir borrachos, a sus mamás pelear con ellos. Entonces, gracias al Señor, aunque mi esposo no es cristiano, él guarda mucho eso de no llegar borracho, de que los niños no lo vean en estado de embriaguez. También cuando nosotros peleamos no lo hacemos delante de los niños. Siempre tratamos de que ellos no sepan qué pasa. Y eso también ha influido mucho en ellos porque ellos no ven ese ejemplo en la casa. Y eso lo hemos logrado gracias a estar en los caminos del Señor. ¿Cómo se configuran las dinámicas familiares en los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, uno lo que ve tras bambalinas, porque una cosa es lo que de pronto uno ve
en las personas en su lado, en la iglesia o en otro sitio, en la casa, pero por lo general siempre vemos hijos e hijas respetuosos, educados, y también pues madres y padres preocupados por la educación de los niños en la parte secular y también en la parte eclesiástica. ¿Qué prácticas religiosas forman parte de la vida cotidiana familiar? Bueno, yo todas las mañanas, después que hago mi devocional, estoy haciendo el desayuno a Santi, siempre le leo la Biblia, siempre le leo historias de la Biblia y se las cuento a mi manera igual, y también le hago como preguntas. Entonces siempre en la mañana él ya sabe que nosotros nos levantamos, ya está la Biblia ahí y le leo cualquier historia de las crónicas de los reyes, y siempre pues eso lo tenemos él y yo, y con la niña, porque a la niña le gusta mucho cantar. Entonces siempre cantamos y siempre le estoy enseñando coros nuevos, canciones nuevas. Y con mi esposo, él siempre, cuando siente cualquier dolorcito o se siente preocupado, él siempre, bueno, vamos a orar, Grey, ven a orar. Y entonces siempre tenemos esa dinámica como que de alabar, de lectura de la palabra y también de orar. ¿Cómo influyen las normas religiosas en los roles familiares? Bueno, influyen muchísimo, yo diría que de una manera muy profunda, porque es necesario que nosotros sepamos, y Efesios no lo dice, Efesios, no estoy segura si 4 o 5, pero Efesios nos dice de cómo se deben de comportar los padres, las madres y los hijos. Entonces de esa manera nosotros nos conducimos. También dice una palabra en Efesios de que madres, no asperéis a tus hijos, o sea, nosotros también debemos de saber que somos la autoridad, pero también ellos merecen el respeto que ellos deben de tener. Entonces eso también nos lo enseña la palabra. ¿Cómo perciben los participantes la relación entre religión y convivencia familiar? Bueno, de una manera muy positiva, porque, por ejemplo, al momento de alguna discusión o de algún desacuerdo, la Biblia dice que no debemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, de esa manera nosotros tratamos siempre de, cuando hay un inconveniente o un problema o una diferencia, siempre tratar de arreglarla, porque sabemos que como cristianos no debemos dejar que eso mine en nuestro corazón. Bueno, Grace, y yéndonos un poquito hacia atrás, el tema de la pandemia fue algo que impactó no solamente en la vida personal, en la vida laboral, en lo económico, sino que también influyó de manera muy impactante en las familias. ¿Cómo era la relación familiar antes de la pandemia en relación con la participación en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, antes de la pandemia, como todos sabemos, teníamos una vida normal. Íbamos a los servicios, teníamos la práctica que les he comentado, lectura de la palabra, de cantar, de orar. Eso antes de la pandemia. Y también teníamos un modo de pensar muy distinto a después de la pandemia, porque nunca pensamos que nos podía pasar eso. Y también de ver tantas muertes, también yo creo que eso hizo como hacer un stop, un par en nuestra vida y pensar de una manera distinta. ¿Cómo se describen las relaciones familiares durante la pandemia, considerando la vivencia y práctica de la fe dentro del hogar? Bueno, cuando comenzó todo era una angustia, un desespero de ver las muertes, pero también agarrados del Señor pudimos ver cómo la comida llegaba a la casa, cómo no nos acostábamos sin comer, a pesar de que no trabajábamos. Siempre la alacena estaba llena, nunca nos acostamos sin comer, gracias a Dios. Entonces, y también eso nos unió mucho en familia, porque hacíamos devocionales familiares todas las noches orábamos, cantábamos, estudiábamos la palabra. Entonces, o sea, la pandemia fue un choque muy impactante en la familia, porque, por ejemplo, en mi caso perdí a mi papá en la pandemia,
pero también fue algo muy bonito porque nos hizo unirnos más en ese momento. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta participación. Bueno, gracias a ti, Isabel, por esta entrevista y estoy completamente segura que siempre ser cristianos impacta nuestra vida de una manera tan positiva, tanto nuestra vida personal como nuestra vida familiar, y logramos que el destino también de nuestros hijos sea diferente. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Isabel Bolívar. Por favor, preséntate. Nos regalas tu nombre, tu edad y cuántos años llevas siendo miembro activo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hola, buenas tardes. Es un placer estar contigo, Isabel. Bueno, mi nombre es Juliet Manjarres. Tengo 37 años. Tengo 22 años de ser parte o miembro activo de la Iglesia Pentecostal. Bueno, Juliet, cuéntanos qué transformaciones se evidencian en las relaciones familiares a partir de la integración activa en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, Isabel, mira, hablar de familia dentro de la Iglesia Pentecostal es hablar de un cúmulo de situaciones complejas, porque a diferencia de pronto de lo que yo puedo evidenciar que se ve fuera de la iglesia, lo que encontramos dentro de la iglesia es tratar la unión familiar, tratar que las familias siempre estén acogidas y estén bajo ciertos reglamentos, no unos reglamentos impuestos, sino unos reglamentos que lleven a la salvedad de esa familia, que la lleven por el buen camino, que ayuden a la estructuración de la crianza de sus hijos y que el matrimonio sea un matrimonio respetuoso, porque entre otras cosas, dentro de la iglesia, las parejas, lo conveniente es que estén casadas. Entonces, dentro de ese fundamento de la iglesia, de que las parejas deben estar casadas, el matrimonio debe ser duradero, debe ser algo no momentáneo, sino algo que esté afianzado, firme, que esté siempre dispuesto, que siempre esté dispuesto allí como para aportar algo positivo a la sociedad. Cuéntanos por qué en la Iglesia Pentecostal no se da la unión libre o por qué no es bien vista. Bueno, dentro de la iglesia, ¿por qué no se da la unión libre? Muchas personas pues podrían pensar que eso es irrelevante, ¿no? Pero la Biblia es clara. Nosotros seguimos unos fundamentos bíblicos bastante claros y establecidos, y la Biblia dice que es esposo y esposa. Bajo ese fundamento eclesiástico nosotros tenemos entonces que debe ser el matrimonio conformado. Puede ser un matrimonio por el civil nada más, o puede ser por el civil y una ceremonia religiosa. Ahora, en estos momentos donde la iglesia pentecostal ha avanzado un poco más, algunos pastores ya tienen la libertad de hacer el matrimonio tanto civil como el eclesiástico en una sola, digamos que en una sola ceremonia. Pero antes, usualmente las parejas se casaban primero por el civil, luego hacían la ceremonia. Aún se ve, aún lo hacemos, pero ya se ha ido transformando esa práctica. Esto es importante porque yo creo que el matrimonio, cuando hacemos un compromiso delante de Dios, solidifica las bases y profundiza el sentimiento de amor que existe entre la pareja. Es un compromiso no tanto hecho hacia el otro, sino al respeto a sí mismo y el respeto hacia Dios. Cuando yo digo acepto a la otra persona, le estoy aceptando a ese ser bajo las condiciones éticas, morales que yo también conozco de él, y también le estoy presentando ante Dios esa persona. Entonces yo creo que bajo ese orden de ideas, el hecho de que nosotros digamos sí acepto y que sea un matrimonio como tal, que no sea simplemente un hecho de palabras, sino un compromiso mayor, pues nuestro principal, digamos, mando es Dios, ¿verdad? Entonces, hacer ese juramento delante de Dios nos ayuda precisamente a que esas bases sean sólidas. Se podría decir que ese sentimiento se convierte en un compromiso. No en un compromiso, porque yo pienso que cuando el matrimonio se convierte en compromiso, deja de existir el amor, para convertirse ya
en algo que tengo que hacer por obligación. El compromiso no cabe dentro del matrimonio. El matrimonio es el amor de la pareja y un amor maduro realmente, algo que se conozca, que se sepa, que se comprenda y que se respete. Esa sí es la verdadera base, no el compromiso de, porque el compromiso de es una obligación. Es como cuando te das la palabra de comprar algo. Después te ves en la obligación de responder a ese algo porque ya diste tu palabra, pero cuando lo haces porque tú quieres, porque a ti te gusta, nadie te tiene que obligar, tú misma vas, lo compras con todo el amor cuando te quieres comprar, y no quiero que eso suene superficial como cuando te quieres comprar un vestido, ¿no? Lo quieres para ti, quieres poseerlo, quieres hacerlo tuyo porque te gusta cómo se te ve, porque te sientes cómodo. Bueno, el matrimonio es algo así, pero sin la superficialidad simplemente del querer satisfacer una necesidad. ¿De qué manera se distribuyen y negocian las responsabilidades domésticas y de cuidado en familias que participan regularmente en actividades eclesiales? Bueno, desde mi experiencia personal te puedo hablar acerca de esas responsabilidades. Las mujeres y los hombres dentro de la iglesia tienen las mismas responsabilidades, tienen los mismos deberes, tienen los mismos derechos. No existe un rango más alto para los hombres o para las mujeres, o que alguien tenga más responsabilidad que el otro. Por ejemplo, en el trabajo, en los empleos, tanto mujeres como hombres pueden trabajar por igual y pueden aportar a la casa y pueden hacer compras y pueden hacer esto. Los hombres en la casa también pueden barrer, pueden cocinar, pueden hacer el aseo, pueden atender a los hijos y demás cosas. Y dentro de todas esas responsabilidades está el cuidado de los hijos, que es igual para todos. No es que solamente sea responsabilidad de la mamá, como se tenía anteriormente de pronto un concepto generalizado: los hijos son de la mamá. Bueno, los hijos no son de la mamá, los hijos son de dos, al igual que todas las responsabilidades del hogar, porque cuando se trata de hogar, se trata de dos. El hogar principalmente es eso, esposo y esposa. Lo añadido en el hogar, que es los hijos, que son un fruto de ese matrimonio, más no el centro del matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio mismo viene a ser esa unión entre dos y esas responsabilidades compartidas. Si hay alguien que tenga más responsabilidad que el otro, es como si tenemos una mesa que tiene 3 paticas. Ya de un lado está cojeando y en algún momento se puede caer. Entonces no es conveniente. Lo conveniente es que todos compartamos las responsabilidades y que todos seamos respetuosos de esas responsabilidades. ¿Cómo influye la práctica de la fe en la percepción de autoridad y liderazgo dentro del hogar? Esa pregunta para muchos podría resultar complicada, pero yo la voy a poner de manera sencilla. Esa práctica de la fe dentro del hogar es la base fundamental. Simplemente, no hay otra cosa. No es que la fe esté por encima de las cosas, es que la fe es el complemento de lo que está allí. No es nada más, porque definitivamente si nosotros nos ponemos a mirar que la religiosidad, porque es que vamos a dejar algo claro. Entre ser religioso, ser cristiano y creer en Dios hay 3 cosas muy distintas. Ser religioso es esa persona que todo lo lleva al extremo, totalmente, ¿cierto? Entonces, pertenecer a una iglesia no te hace tampoco cristiano. Ser cristiano es creer en Dios bajo los fundamentos de Dios sin ser extremista, porque el ser extremista en cierta manera puede configurar un problema, porque es que no siempre lo que nosotros creemos que es malo para otros puede ser necesariamente lo que yo pienso. ¿De qué manera? La Biblia habla de conciencia. Lo que para mí es bien, para otro tal vez no lo sea, ¿cierto? Dicen, bueno, lo que pasa es que es malo pintarse el cabello. Eso es un ejemplo. Para algunos, su conciencia les dictará que está mal que se pinten el cabello, pero estamos hablando de la conciencia, de la ética y de la moral desde una perspectiva de crianza de esa persona. Pero para otros simplemente no, es un arreglo del cuidado personal.
Entonces, hay pequeños detalles que hacen la diferencia en esa parte extremista, y es allí donde entra precisamente esa fe. ¿En qué medida las expectativas religiosas se articulan con los proyectos personales y profesionales de los hijos? Bueno, los hijos siempre deben tener las perspectivas individuales. Los hijos no pueden estar encasillados en lo que desean sus padres o lo que los padres quisieron ser, y los hijos ahora van a representar ese rol porque mi mamá quería ser médico, entonces yo tengo que ser médico, porque es que la Biblia dice que los hijos deben sujetarse a los padres y deben hacerle caso a los padres. No, la Biblia también dice, padres, no pongas ira en tus hijos, ¿cierto? Entonces es mucho cuidado. El hilo es delgado, sin embargo ahí está la diferencia. Ese cuidado de los hijos, esa perspectiva del futuro de los hijos, ese proyecto de vida de los hijos, debemos nosotros como padres cimentarlo en la individualidad. ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué vas a hacer? Ahora, si eso lo llevamos a la iglesia, tampoco es que porque el padre sea cristiano el hijo está obligado a ser cristiano, porque ese es un error también. Obligado, nada funciona. Si usted quiere meter un clavo y la pared está muy dura, usted no va a lograr eso. Por el contrario, el clavo se va a doblar y nunca va a pasar. Pero si usted lo hace con una técnica diferente y guía el clavo y coge entonces y hace un hoyo con un taladro, eso es distinto. Ahora bien, eso mismo apliquémoslo a los hijos. Imagínense que nosotros queremos que nuestros hijos sean cristianos porque yo soy cristiano, o que yo quiero que mi hijo tenga una carrera, o que yo quiero que mi hijo tenga una carrera tal porque yo tenía que hacer esa carrera tal. ¿Qué hacemos nosotros obligando a un ser humano que tiene autonomía, que puede tener sus propias responsabilidades y su visión de mundo? No hacemos nada, ¿cierto? Por el contrario, estamos criando seres humanos amargados, poco autónomos, poco didactas, y tal vez con complejos y con situaciones que después se van a ver reflejados en sus familias. Entonces no hacemos nada. La idea entonces aquí es que el padre que conoce, que sabe, que es cristiano, que conoce a Dios, pueda guiar a su hijo desde el conocimiento de la palabra, pero sin obligarlo a nada. Es una guía. El padre es una guía, no una camisa de fuerza donde el hijo se tiene que acomodar. Eso es. ¿Cómo se configuran las dinámicas familiares en los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Me puedes desglosar un poquito esa pregunta? Bueno, las dinámicas familiares es cómo funcionan las familias de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cuál es la dinámica que manejan de acuerdo a la religión? Ok, listo. Bueno, mira, la dinámica de la religión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a mí no me gusta casi llamarla religión. La palabra religión cuando se trata de la Iglesia Pentecostal yo la siento como forzada, porque desde la perspectiva de la Iglesia Pentecostal, la familia se conforma en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía y demás. Y dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. Es una dinámica familiar. Esa es la primera y la principal dinámica. Entonces, el hombre que es cabeza del hogar, eso no lo vamos a negar, pero ser cabeza del hogar no es ser autoritario. Aclaro ese punto, porque alguien debe tomar, como en toda empresa, debe tomar un rol, y dentro del hogar también hay roles. Entonces está el rol del padre, está el rol de la madre y está el rol de los hijos. Entonces, religiosamente hablando, pongámoslo en esos términos, aunque no es muy agradable para mí, religiosamente hablando, digamos que el rol es ese precisamente, el padre como cabeza del hogar, la madre como apoyo del cabeza del hogar, no menos, porque ser apoyo no es ser menos, sino estar al lado de, para sostenerle. Entonces, dentro de ese orden de ideas, el padre, la madre, los hijos, pero dentro de ese círculo de tres está Dios. Entonces, la dinámica familiar es esa, básicamente. ¿Qué prácticas religiosas forman parte de la vida cotidiana familiar desde tu experiencia? Bueno, la práctica que yo aprendí, o las prácticas más bien que yo aprendí y que ahora las llevo conmigo. La primera que me enseñó mi mamá
es que antes de salir al mundo, en las mañanas, yo debo conectarme con Dios. Esa es la primera. Y salir de casa sin conectarme con Dios es como si me hiciera falta una parte de mí. Yo no me puedo levantar de la cama, bañarme, irme y no pasa nada. Lo primero es, nosotros le llamamos altar familiar, ¿cierto? Y cantamos coros de oración y leemos la palabra. Eso lo sigo haciendo yo en mi hogar. Sigo haciendo el altar familiar. Sigo en la noche haciendo una oración con mi esposo. Vamos a la iglesia los domingos, los martes, los jueves, los sábados. Ojo, en eso no es que se vuelve rutinaria la vida, porque hay momentos en los que no puedo. No puedo asistir un jueves, no puedo asistir un martes por asuntos de trabajo, pero dentro de eso también hay algo. Ejemplo, si yo como esposa le digo a mi esposo, es que nuestro aniversario cae martes. Este martes nos vamos a ir para el culto. Esa dinámica no se va a romper. Sin embargo, va a haber un paréntesis ahí porque hay una conexión afectiva que hay que alimentar. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos ese día y hacemos eso. Entonces, esas dinámicas familiares que nos unen, la oración, el ayuno, el levantarnos temprano, el orar, el escuchar una canción, eso alimenta la espiritualidad de la familia y ayuda a crecer. Sin embargo, eso no se puede volver monótono de tal manera que nosotros abandonemos nuestro hogar para reemplazarlo por todo eso, sino que esa es la llave que alimenta lo que está pasando en el hogar. ¿Cómo influyen las normas religiosas en los roles familiares? Ahorita hablabas un poco acerca de esos roles familiares que cada miembro de la familia tiene, pero ¿cómo influyen las normas religiosas en estos roles? Bueno, la Biblia, ya te decía antes que la Biblia habla de un cabeza del hogar, ¿cierto? Y al extremo de eso es que el hombre es la autoridad y es la cabeza. Bueno, en la iglesia ese concepto es derrocado, es abolido, ¿cierto? Porque en la iglesia, aunque muchas personas pueden decir que es falso, porque en la iglesia pentecostal no hay pastoras, ¿cierto? Entonces que no, que porque son superiores, por eso es que hay pastores. No, eso es una parte organizacional de la iglesia nomás. O sea, sí se organizó la iglesia y por eso está establecido así, más no porque las mujeres sean menos que los hombres. Por el contrario, ya hoy día, pastores que no estén casados no pueden ir al ministerio. Antes se veía, ya no. ¿Por qué? Precisamente porque la familia es la base principal. Entonces, bajo ese orden de ideas, si la familia es la base principal, debo tener ahí el fundamento desde el principio, que es el pastorado, ¿verdad? Entonces, si la Biblia a mí me indica que mi esposo es el cabeza del hogar y yo soy la persona que estoy allí a su lado para ayudarle, cualquier decisión que se tome en el hogar no puede ser únicamente tomada por el esposo, ni tampoco por la esposa. La Biblia nos manda a hacer un complemento. Entonces, precisamente la parte religiosa nos lleva a eso, a que somos un complemento. ¿Para qué? Para que los dos tengamos responsabilidad por igual. Porque cuando dejamos ese rol desde una sola perspectiva, desde un solo punto de vista, es posible que pueda llegar al fracaso. O porque tú tuviste la culpa de lo que pasó, porque tú tomaste la decisión. Pero cuando la decisión se toma entre dos, la carga y la responsabilidad es mutua. Entonces, así cuando la responsabilidad es mutua, la Biblia me enseña entonces eso, que nosotros somos un complemento, una ayuda. La Biblia habla de ayuda idónea. ¿Qué significa la frase ayuda idónea? Pues la persona que está siempre al lado para ayudar a que el otro sea o haga de manera correcta. ¿Cómo perciben los participantes la relación entre religión y convivencia familiar? Los participantes de la iglesia. Sí, los participantes tanto de la iglesia a nivel general, desde lo que tú puedes percibir y desde tu experiencia. Ok. Bueno, yo creo que esa parte de convivencia, cómo la perciben los demás, creo que es lo que nosotros llamamos testimonio.
El testimonio es lo que nosotros dejamos ver a los demás o cómo las demás personas nos perciben. Desde mi perspectiva, y no quiero que suene un poco altivo o egoísta, muchas personas me han dicho, es que me gusta cómo funciona la dinámica de tu casa, cómo es o cómo funciona, a pesar de que tu esposo tiene un temperamento alto, pareciera que no hubiesen muchos problemas, y no es que no los haya. El hecho no es que no haya problemas, el hecho es cómo nosotros solucionamos los inconvenientes dentro del hogar. Eso es algo interno nuestro. Y nosotros cuando vamos a reflejar en la casa, precisamente en mi hogar, no se escuchan gritos, porque nadie tiene un problema de oídos. Esa es una regla que hay. Y las tenemos escritas. Nadie tiene problema de oídos para no gritar. Nadie tiene por qué gritar, ¿cierto? Se puede preguntar más de una vez porque a veces no se escucha bien alguna frase. Entonces, si se dice, vuélveme a repetir otra vez lo que me dijiste, con mucho gusto la persona debe volver a repetir otra vez. Si alguien está triste, lo ideal es que el otro se acerque a mirar por qué el otro está triste. Son reglas básicas y que no me lo enseña nadie, me lo enseña la Biblia. Y hay una que reina sobre todas y es que no nos podemos acostar bravos jamás. ¿Por qué? Porque ese es un principio bíblico. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, sentimos que estamos pecando si el otro se acuesta y el otro está bravo. Entonces, hay que reconciliar la dinámica antes de dormir. Porque si viene el Señor y estamos dormidos, nos quedamos porque estamos bravos. Entonces, la idea es esa. La idea es que se mire desde el testimonio, desde lo que yo quiero mostrar. Nosotros como parejas cristianas queremos mostrar a Cristo en el corazón porque queremos ganarnos otras parejas cristianas para la iglesia. Entonces, mostrar a Dios en el corazón, pero no fingiendo, porque la idea tampoco es fingirlo. La idea es que nazca desde el interior de nuestro corazón para que así el fruto sea correcto. Tú citabas ahora mismo algo así como un texto bíblico acerca de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. Es decir, que esto nos enseña no solamente a cuidarnos secularmente, sino a cuidar a la otra persona. Sí, definitivamente. El texto bíblico lo he mirado muchísimo y dentro del contexto es cuidar el yo y cuidar al otro. Entonces es ese otro principio que es si el otro está mal conmigo porque hizo algo, pero ese otro no doblega su ego, yo puedo ir a pedir perdón. Aunque yo no haya sido el que haya hecho mal, yo voy a pedir perdón porque me voy a sanar yo y quiero sanar al otro. Entonces, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es eso. Voy a cuidar el corazón del otro y voy a cuidar el mío propio. Bueno, ahora nos vamos un poquito hacia atrás. En el 2020, cuando hubo la pandemia, pues impactó de manera bastante visible a muchas familias a nivel mundial. ¿Cómo era la relación familiar antes de la pandemia en relación con la participación en la vida religiosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en tu familia? Bueno, pasó algo muy particular. La pandemia comenzó en el 2020, yo me casé en noviembre del 2019. Eso fue, es decir, que me separé de mi familia natural, de mi papá, mi mamá, mis hermanos, y me uní a mi esposo y 2 meses después entró la pandemia. Y fue algo para mí complejo, porque yo decía, bueno, yo voy, trabajo todo el día y me encuentro con mi esposo nada más en las noches, cómo iba a ser la convivencia allí, y yo tenía ese pensamiento, pero de repente nos encerraron y teníamos que estar 24/7 juntos. Yo creo que ese fue el mayor premio que me dio Dios. Aprender a conocer a la persona con la que yo vivía, estando allí en una circunstancia terrible. Entonces, era separarme de mi familia natural, que era mi papá, mi mamá, mis hermanos, y con ellos, ¿qué hacía? Con ellos hablaba por videollamadas, con ellos hacía reuniones y orábamos y demás. Manteníamos esa conexión, no podíamos visitarnos, pero manteníamos esa conexión por medio de la oración, o nos escribíamos mensajes y nos decían,
a tal hora vamos a orar, y todos orábamos a esa hora, la familia de mi hermana, mi mamá, mis otros hermanos y yo, decíamos eso. Pero acá en el hogar estaba la otra situación, y era, ¿cómo convivo yo 24 horas sin salir? Ninguno de los dos salía, Dios mío, y era la primera vez, era complicado, pero eso nos llevó a comprendernos tanto, nos llevó a conocernos, a conocer el detalle más profundo que se pueda imaginar acerca de nuestras personalidades y nuestras vidas. Y entonces ahí aprendimos eso y reforzamos eso de, ok, tenemos este tiempo y este tiempo lo vamos a aprovechar. Entonces hacíamos vigilias, él y yo nos levantábamos en la madrugada, orábamos, en las mañanas hacíamos devocionales. Teníamos otra ventaja, y era que la vecina de al lado le encantaban nuestras devocionales porque ella también era cristiana, de otra denominación, pero ella decía, se escucha tan bonito cuando ustedes a las 5 de la mañana comienzan a adorar, que yo también me paro y comienzo a orar. Entonces, eso hizo que se fortalecieran esos lazos entre mi esposo y yo, y entre mi familia natural acá, pues eso, hicimos esa conexión. No fue necesario y todavía lo hacemos. Si alguien necesita que oremos, nos escribimos y decimos, a tal hora vamos a orar, y todos oramos. Bueno, y como última pregunta, ¿cómo se describen las relaciones familiares durante la pandemia, considerando la vivencia y práctica de la fe dentro del hogar? Bueno, mira, generalmente hubo un choque bastante fuerte, precisamente por lo que te decía ahorita. Teníamos que estar 24/7 con las personas en circunstancias difíciles, en algunos casos sin empleo. Y aunque no parezca, o en muchos casos muchas personas digan que no afecta, el hecho de estar en una crisis de salud y aparte tener otro factor que es el empleo, eso hizo que muchas familias se desestabilizaran, incluyendo las de la iglesia, porque no podemos tapar el sol con una mano. Muchas familias tuvieron desestabilizaciones, y eso, desde mi punto de vista, es algo natural, porque no puedes simplemente decirle a las personas, enciérrate aquí y no pasó nada. Imposible. Hasta el día de hoy estamos viendo secuelas de la pandemia a nivel emocional, a nivel afectivo, y problemas que ya tienen que ver con psiquiatría, con psicología, porque la pandemia lo que hizo fue que brotó todo lo que estaba dentro, como cuando no te ha dado viruela y de repente comienza la viruela y comienza a brotarte todo. Bueno, eso hizo la pandemia, creo que sacó todos los problemas. Pero la mayoría, sí te puedo decir que se mantuvieron allí, que siempre estaban pendientes, que habían familias que buscaban ayuda, porque desde mi experiencia te puedo decir, sí, varias personas tocaron a mi puerta, no de manera literal, pero sí, una llamada, un mensaje, mi esposo y yo necesitamos que te reúnas con nosotros por virtual y que ores por nosotros y que nos ayudes a esto y que nos des un consejo sobre esto, y todavía. Entonces, la secuela viene, pero hay que saberla manejar, porque obviamente los choques de carácter, los choques de personalidad, todo eso iba a afectar allí, más los factores sociales que te he mencionado, todo eso ha generado eso, pero la fe se ha mantenido, y las familias de la iglesia se han mantenido allí, y están aquí todavía, y las puedo ver con mucho agrado, con mucho amor, porque yo las veo y digo, bueno, gracias a Dios, porque a pesar de todo eso, siguen aquí. Bueno, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. A ti, que siempre la oro. Las creencias religiosas trascienden el ámbito espiritual y se integran en la vida cotidiana, configurando las dinámicas familiares, los roles y los valores que orientan a la convivencia. A su vez, inciden en la dimensión psicológica y emocional de los individuos, influyendo en la forma en que interpretan, regulan y expresan sus emociones. La fe, en sentido, se consolida como un eje que da orden, coherencia y significado a la vida familiar,
fortaleciendo tanto los vínculos como el sentido de vida de sus miembros.